Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos, con nosotros Delsa Solórzano en Entrevista Venevisión, diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión de Política Interior. Bienvenida y buenos días. Muchas gracias, Lirio. Es un gusto estar aquí contigo en Venevisión. Hay que comenzar en materia internacional porque en Brasil ya se abrió la posibilidad del juicio político que podría sacar de su cargo. De hecho, tiene que separarse la presidenta Dilma Rousseff. Como dirigente de la oposición, ¿qué piensa de esto que está ocurriendo en un país vecino? Fíjate, es impresionante los ejemplos que puede dar la democracia en nuestra América cuando hay instituciones. Y esto no es más que el reflejo evidente de la separación de poderes en un país. ¿Qué ha ocurrido en Brasil? Graves hechos de corrupción, de los cuales se inculpa, entre otras personalidades, al expresidente Lula, y un hecho que además a la presidenta Rousseff la vincula directamente con lo que ha ocurrido con el presidente Lula cuando trató de protegerlo de manera irrestricta de la posibilidad de un juicio político y otras acusaciones ya directas en contra de la presidenta Rousseff. Vimos en primer término a la Cámara de Diputados y ahora vimos anoche al Senado aprobando el impeachment, que no hace más que separar por 180 días a la presidenta Rousseff del cargo. Ahora va a encargarse el vicepresidente. Entre tanto, se realizan los nuevos procesos políticos que corresponden y se hace la investigación en este hermano país. El ejemplo que Brasil está dando para América no es más que el ejemplo, insisto en ello, de separación de poderes que debería reinar en toda nuestra América. Es por ello que todos los documentos en materia de derechos humanos en toda América hablan en primer término de la necesidad de separación de poderes que lamentablemente está tan golpeada en Venezuela. En nuestro país estamos viviendo por nuestra parte un proceso bastante autónomo donde, al contrario de lo que ocurre en Brasil, que hay un respeto absoluto al texto constitucional de esa nación, aquí estamos viendo exactamente lo contrario por parte del Ejecutivo. Yo creo que también es un buen ejemplo democrático el hecho de que la presidenta haya asumido las resultas de este impeachment con apego estricto a su texto constitucional y haya simplemente, que es lo que correspondía, asumido la separación de su cargo. ¿Cree usted que aquí en Venezuela es viable que pueda hacer este año el referendo revocatorio? El referendo revocatorio tiene que ser este año. Las reglas establecidas por el Consejo Nacional Electoral así lo dictan. Ese reglamento no lo hicimos nosotros. Nosotros queríamos otro reglamento. Nosotros hubiéramos querido que las reglas estuvieran escritas como nosotros lo hicimos en la ley de referendos, que habla de que en tan solo 93 días, desde el momento en que tú activas hasta el momento que se realiza la elección, usted puede tener revocado a un presidente. Pero esa no es la reglamentación vigente. La reglamentación vigente es la que hicieron las señoras del Consejo Nacional Electoral y con base en esa reglamentación, a más tardar en el mes de septiembre, tiene que estarse dando el proceso referendario. Nosotros vamos a luchar en la calle, con la gente, como lo hicimos ayer, la realización de este proceso que no es más que un derecho político que tenemos los venezolanos, que no es un favor que nos están haciendo y donde además no le corresponde al Consejo Nacional Electoral garantizar los derechos del revocable. En este caso, al señor Nicolás Maduro le corresponde garantizar los derechos de los ciudadanos. Ya el revocable tiene un derecho preestablecido en la Constitución, es que quienes queremos revocarlo tenemos que sacar más votos de los que él sacó cuando resultó electo. Ya ese es el derecho que él tiene, además del cumplimiento de las reglas de campaña, en fin, cuando esto corresponda. Pero el resto, el derecho al referéndum, es un derecho constitucional previsto para los electores cuando sienten que la persona que ellos eligieron no está cumpliendo debidamente con su cargo. Hablando justamente de ayer, ¿qué balance hace, qué dejó esa movilización del día de ayer y por qué la unidad insiste en seguir llamando a la calle con una nueva actividad? Sí, el artículo 68 de la Constitución es meridianamente claro cuando establece que nosotros tenemos derecho a la manifestación pacífica y democrática en exigencia justamente del resto de los derechos que están establecidos en la Constitución. El referéndum revocatorio es un derecho humano. El referéndum revocatorio es un derecho político, es además una exigencia del 82% de Venezuela que hoy quiere un cambio político que se dé a través de las vías democráticas, pacíficas, electorales y pues por supuesto
constitucionales. Es por ello que nosotros vamos a seguir en la calle exigiendo que este derecho se le garantice al pueblo de Venezuela, porque no se trata de un capricho de la dirigencia de la oposición, se trata de una exigencia de un pueblo que hoy pide a gritos cambio político. Ayer, mientras caminábamos, pasamos por varios supermercados, Lirio. La gente estaba haciendo cola para ver si conseguía comida. La gente estaba tirada en el piso con sus muchachitos desde tempranas horas de la madrugada, esperando a ver qué llegaba en los supermercados o en las farmacias. Esas madres de Venezuela que junto a nosotros piden cambio, nos decían, revóquenlo, sigan adelante, cuentan con nuestro apoyo. No podían moverse de la cola porque tienen necesidad de darle comida a sus muchachos. Pues por cada una de esas madres de Venezuela que hoy no tiene leche para su muchachito, por cada una de esas madres de Venezuela que hoy no tiene harina para hacerle la arepa a su muchachito o que está haciendo cola, nosotros vamos a luchar por ese cambio político sin descanso a costa de lo que sea. Diputada, en tema parlamentario, en estos más de 4 meses que lleva de instalada la Asamblea Nacional, ha producido unas leyes y algunas de ellas han encontrado una barrera en el Tribunal Supremo de Justicia que las declara luego como inconstitucionales y por ende inaplicables. Bueno, todas, Lirio. Lamentablemente vemos cómo el gobierno nacional, que tiene un Tribunal Supremo de Justicia que lastimosamente no se caracteriza precisamente por ser un tribunal al servicio de la gente y tampoco se caracteriza por trabajar mucho, vemos cómo ese Tribunal Supremo de Justicia ha producido en este tiempo 13 sentencias, todas en contra de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuáles son estas leyes para que la gente comprenda por qué estamos trabajando por cada uno de los 30 millones de venezolanos? La ley que le devuelve la autonomía al Banco Central de Venezuela es para evitar la inflación, es para evitar que cada vez que usted va al mercado, la comida está cada vez más cara. Para eso era la ley de autonomía del Banco Central de Venezuela, el gobierno dijo que no. La ley que le daba títulos de propiedad a los beneficiarios de Misión Vivienda. ¿Qué queremos nosotros con esto? Que cada persona que tiene una vivienda sepa que es titular de su vivienda y que puede heredarla, que puede darla a sus hijos como bien quiera, como bien le plazca. Aquí los venezolanos merecemos ser propietarios y ese es el derecho que le ha negado el gobierno de Venezuela al pueblo. La ley que le otorga los estatiques como complemento de bono de alimentación y de bono de salud a nuestros abuelos. Dijeron que no, que esa sí es constitucional, pero que la Asamblea diga de dónde va a sacar el dinero. Señor, eso no es más que una manera de decirle a los abuelos que no le van a pagar el cestatique. Y eso es una cosa aberrante, porque la realidad es que en un país donde hay muchísimo dinero para comprar aviones de guerra, y donde sigue habiendo un enorme presupuesto para que el señor presidente de la República y su primera combatiente no pasen trabajo y en las neveras de ellos no falte nada, pues bueno, es doloroso ver cómo se nos dice que no hay dinero para pagarle el cestatique a los abuelos. Pero muchas otras leyes, nuestra ley de amnistía para la reconciliación nacional y todo el resto del cuerpo legislativo que elabora la Asamblea Nacional para garantizarle a la gente progreso, para garantizarle a los ciudadanos seguridad ciudadana, son simplemente puestas de un lado o echadas de un lado por un Tribunal Supremo de Justicia que no está al servicio de la gente. Y voy a utilizar una frase que a mí me impactó mucho, de la diputada Carmen Meléndez, el día que nosotros estábamos aprobando la ley de emergencia en el sector salud, porque la realidad es que hoy Venezuela no tiene medicinas y que lo que estamos viviendo es una verdadera tragedia. Ella decía que en nombre de la bancada de la patria salvaban el voto en solidaridad con Nicolás Maduro. La verdad es que yo hubiera preferido solidaridad con el pueblo de Venezuela y no con el señor que circunstancialmente se encuentra en Miraflores. El pueblo de Venezuela hoy merece no solamente solidaridad, sino trabajo de 24/24 para poder sacar al país adelante. Y eso no es lo que nosotros estamos viendo lamentablemente en la bancada de Maduro. Esa extensión del decreto de emergencia económica que ya fue anunciada por el Ejecutivo Nacional, ¿usted cree que es necesaria, que es beneficiosa? ¿Cómo la lee? ¿Qué consecuencias va a traer? Fíjate, si nosotros hacemos una pequeña evaluación de qué nos ha traído de bueno el decreto de emergencia económica, desde que la aprobaron para acá, la respuesta es que no nos ha traído nada positivo. Usted, amiga, amigo que nos está viendo en la casa, ¿siente que ese decreto le ha traído mayor cantidad de alimentos a su casa? ¿Usted siente, amiga, amigo que nos ve, que ese decreto de emergencia económica ha disminuido los precios? ¿Usted siente que el no tengo, no consigo, no me alcanza dejó de ser una realidad para su vivienda, para su bolsillo? Pues la realidad es que no. La realidad es que hoy estamos peor que nunca y que aquí lo único que está en emergencia es la Venezuela de bien, que no quiere seguir teniendo un presidente que lamentablemente no sabe gobernar, pero
nosotros que sabemos, que comprendemos que lamentablemente las vías violentas y las vías militares nos trajeron a donde estamos hoy, no queremos un cambio político por este camino, queremos un cambio político por las vías que están establecidas en el texto constitucional y por eso seguimos exigiendo con todas las fuerzas el referéndum revocatorio. Otro anuncio que ya está en el aire también es la revisión de precios nuevamente, tanto de productos básicos como de aseo personal. ¿Esto qué significa? ¿En qué se traduce sobre todo para el venezolano común que nos está viendo? Eso significa, Lirio, mayor inflación. Eso significa que si ya su bolsillo está golpeado, imagínense lo golpeado que va a estar a partir del momento en que vuelvan a aumentar los productos. Y aquí lo que los venezolanos merecemos que se revise son los salarios. Los salarios no alcanzan para nada. Una galleta muy conocida en Venezuela, una galleta que uno antes le metía en la lonchera a los muchachitos, cuesta un día de salario mínimo. Una galleta. Imagínate tú cómo ahora con el aumento de todos los productos de la canasta básica va a sobrevivir un pueblo que hoy no tiene que darle a sus muchachos de comida. A mí me decía una enfermera del Hospital Clínico Universitario hace unos días, ella vive en Los Teques, yo estaba en un casa por casa en mi circuito, en el circuito 1 de Miranda, y ella me decía, Delsa, he rebajado 4 kilos. Y he rebajado 4 kilos, lamentablemente, porque yo no tengo comida suficiente. O alimento a mis 3 hijos o me alimento yo, porque el sueldo no me alcanza. Yo a ti, a Mariela, te extiendo mi solidaridad y mi respeto por todo el trabajo que sigues haciendo por el país y por el trabajo que haces por tus hijos, así como a todas las madres de Venezuela que hoy, así como, y tengo que decirlo, Lirio, ayer en la marcha, cuando intentaron reprimirnos, a las mujeres nos tocó ir a enfrentar el cerco de la Policía Nacional Bolivariana que nos habían colocado. Y ese cerco era básicamente de mujeres policías jóvenes. Nosotras nos dirigimos a ellas diciéndoles que estábamos luchando por ellas, por la comida de ellas y de sus hijos, por las medicinas de ellas y de sus madres. Y ellas lloraron junto a nosotras. Para ustedes, funcionarios policiales, es también nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Sigan contando con que vamos a trabajar duro para que ustedes tengan un gobierno que no se haga la vista gorda cada vez que matan a un funcionario de policía en las calles. Matan uno diario en Venezuela y al gobierno no le importa. ¿Qué sigue entonces ahora? ¿Cuál es la hoja de ruta de la Asamblea Nacional, el poder donde usted está? Hoy tenemos una sesión, nuestra sesión habitual de los jueves. Esperemos que el bloque de la patria vaya a trabajar, porque la verdad es que nunca van a trabajar, no van a las comisiones de trabajo. Yo sé que ellos no están acostumbrados al trabajo sino a la vagancia, pero yo creo que es importante que la gente cumpla con sus obligaciones. Hoy tenemos varias leyes en agenda, las pueden revisar a través de mi cuenta Twitter, @ElsaSolórzano, ahí está colocado el orden del día. Tenemos un acuerdo que en mi modo de ver es muy importante. Nosotros queremos declarar el día 17 de mayo como Día Nacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Al final, como dice el Papa Francisco, todos los seres humanos merecemos el mismo respeto y la misma dignidad. Adicionalmente, pues bueno, la semana que viene vamos a ver un importante grupo de leyes por lo que respecta a la Comisión de Política Interior. Venimos con la Ley de Seguridad Ciudadana, que esperamos contar como siempre con las cámaras de Venevisión para explicar al país de qué se trata todo esto y para que sepan que estamos trabajando por la seguridad ciudadana de los venezolanos. Pero además, este sábado vamos a la calle de nuevo. Los esperamos a las 10 de la mañana en la avenida Casanova, porque vamos a seguir exigiendo que el Consejo Nacional Electoral respete la voluntad del pueblo de Venezuela. Y ese día vamos a ver el resto de los anuncios de lo que vamos a hacer la semana que viene. Muchísimas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Lirio. Un abrazo.